De hecho, en instantes vamos a abordar este tema que tiene que ver con los desmanes en el sur de la República. Pero vamos hasta el Congreso Nacional. Ahí está Fernanda, una semana bastante apretada, ajetreada, tratando de acelerar al máximo. Ahora, ya nos contás por qué. Buenas tardes. Bastante corta también, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, el saludo para todos los televidentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el Congreso Nacional, de donde hace minutos nada más salíamos, esta semana se adelantan varias sesiones, tanto en diputados como en el Senado. Hoy teníamos una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Justamente durante esta tarde también se van a abordar otros temas que ya están por tener sanción automática en el Senado. Todas estas sesiones se adelantan de sus días originales o habituales porque en realidad ya se tiene que adelantar trabajo, teniendo en cuenta que en los próximos días la mayoría van a estar centrados neta y exclusivamente en lo que son cierres de campañas y actividades políticos partidarias, teniendo en cuenta las elecciones del próximo domingo, elecciones internas simultáneas de los partidos, de la concertación también. Es por esto que se habla bastante, incluso en las previas de las sesiones, de todo lo que tiene que ver y todo lo que envuelve al ámbito político eleccionario que nos espera el próximo fin de semana. Hablamos de estos datos que se dieron a conocer por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de más de 77.000 precandidatos a diversos cargos en todo el país, más de 5.033, esa es la cifra exacta, 5.033 precandidatos que no acató, que no cumplió con la ley de financiamiento político, que lo que busca y nació hace unos años con la finalidad de evitar que ingrese y se utilice dinero sucio en las campañas políticas de diversos aspectos. Es por esto que se venía implementando esta ley, que para muchos carece de muchas cuestiones que deben ser sin duda alguna modificadas, decían de hecho algunos diputados con los que conversábamos el día de hoy. Escuchamos a continuación, si les parece, al diputado Edgar Acosta, recordando que él también es uno de los precandidatos. Él hacía críticas a la falta de control y prácticamente señalaba que esta ley no cumple realmente con su cometido y que en su momento fue aceptada y realizada netamente con el fin de callar a la presión social que existía en ese momento. Escuchamos lo que decía, haciendo también fuertes críticas a su adversario político con miras a la gobernación de Central. El financiamiento político está teniendo un error porque tiene que haber un control. Si nos quedamos en la formalidad, no estamos cumpliendo. ¿Qué significa ir al fondo de la cuestión? Que se tome un muestreo, origen y aplicación. La cantidad de propaganda que tiene, la movilidad, toda la publicidad, se hace la sumatoria, se ve la presentación que haya hecho en el financiamiento político, si va acorde a su ingreso o a su declaración jurada, eso tiene que involucrarse. CEPRELA, justicia electoral, tributación y la justicia electoral. O sea, tienen que estas instituciones trabajar juntos y de una vez por todas castigar, no que se queden en multas. Entonces, hasta ahora la ley de financiamiento político nos hemos quedado solamente en una cuestión de sueño, algo que seguramente algo puede ayudar, pero sigue habiendo dinero del narcotráfico, del contrabando y por sobre todo lo que yo más estoy viendo en esta campaña es sinvergüenzas corruptos que robaban a su pueblo y ahora están usando para llegar a otros cargos. Eso es lo que estoy viendo. ¿De qué parte, de qué sector político? Yo te voy a decir el caso de Tigarría, que le investiguen a este adversario Ricardo Tigarría. La movilidad que tiene central es una locura. Tiene mucho más cartelería, más propaganda que el Partido Colorado. ¿De dónde sacó? Si es un intendente nomás. Que nos diga que si es una familia adinerada, ¿quién le apoya? Y si ahí nos muestran de que efectivamente hay empresarios que le están financiando, que sean empresarios bien identificados y dentro del marco de la ley, pues fantástico. De lo contrario se instala toda una duda. Algunos actores políticos creen que la ley de financiamiento político, como decíamos, carece de múltiples deficiencias, que prácticamente a estas alturas es letra muerta, porque aparte de tener estas cifras de que más de 5.000 candidatos no cumplen con esa ley,
más nada se hace. La máxima sanción que se puede llegar a realizar es una multa, una sanción pecuniaria de 25 millones de guaraníes que deben pagar las organizaciones políticas en caso de que no se haya presentado esta rendición de cuentas. Yendo un poquito a qué es lo que establece esta ley, la ley 6.501 de financiamiento político establece que todos los candidatos, sean titulares o suplentes, o por más de que vayan a pugnar por algún cargo partidario, tienen que presentar todo lo que tiene que ver con la declaración de ingresos o gastos, de cómo van a financiar sus campañas, cuánto van a gastar aproximadamente, de dónde va a salir el dinero, cómo se va a distribuir todo esto. Básicamente un detalle total que se presenta en una primera documentación cuando uno oficializa su precandidatura. La siguiente vez que tienen que presentar la ley o la declaración de sus gastos en campaña son hasta 40 días después del 18 de diciembre próximo. Pero ya estos 5.000 que estamos contando no cumplieron ni siquiera con la primera documentación, con la primera presentación. Sin embargo, dicen, por más de que uno mire los números, de 77.000 precandidatos, 5.000 son los que no presentan. Dicen desde la justicia electoral que hay un acatamiento total de cerca del 94%, que pareciera un número alto. Pero escuchamos a continuación las siguientes notas de otros diputados que dicen, está bien, hay precandidatos que presentan sus declaraciones de cuánto van a gastar y cómo se va a financiar su campaña, pero muchos, lo que presentan en el documento no se condice para nada con lo que uno ve en las campañas políticas, en actos partidarios, de cuánto realmente sería lo que están gastando. Escuchamos. Vemos una gigantografía que cuestan millones, vemos propaganda en televisión, que ustedes saben lo caro que es el segundo en televisión. Entonces hay que ver que si lo que hoy estamos nosotros percibiendo a través de los medios, a través de las redes, lo que es pautado, ¿verdad? Y todo lo que es vía pública y los grandes eventos, si eso se condice con lo que están declarando los grandes candidatos. ¿Cuánto dijo Mario Abdo que iba a gastar en su campaña para presidencia del Partido Colorado? Comencemos por ahí. ¿Cuánto estamos viendo en la calle? ¿Verdad? ¿Cuánto le costó esa propaganda en la tele? Y entonces, ese es el verdadero control electoral, ¿verdad? Eso es lo que nosotros propusimos. La ley lastimosamente fue cercenado, que la declaración sea al inicio, a la mitad y al final. No, acá hay una declaración en el inicio, vemos todo lo que vemos hasta el jueves y que se declara al final. Pero no olvidemos qué está pasando en el medio, que es lo importante. Yo creo que algo que falló mucho es la reglamentación, y yo creo que después de estas elecciones vamos a tener, a partir de la inconstitucional ley que el presidente de la República ya promulgó, que fue la extensión del mandato de los intendentes y concejales, va a haber un periodo de más de 3 años donde yo creo que existe la oportunidad de hacer varias reformas electorales. Y para cerrar con las cifras que tiene la justicia electoral de estos 5.000 candidatos, hablamos un poquito de cada uno, o algunos por lo menos, de los mayoritarios partidos políticos. En el PLRA, la ley de financiamiento político, dentro de los precandidatos del Partido Liberal, solamente el 53% ha cumplido con esta ley, ha presentado en tiempo y forma sus documentos de rendición de cuentas de financiamiento de campaña. Dentro de la concertación, el 93% de los precandidatos lo ha hecho, en el Partido Patria Querida el 92% y en la ANR el 98%. Ellos dicen que son los que en mayoría han cumplido con la ley de financiamiento, pero desde la oposición critican que en realidad quizás muchos de los documentos, si uno compara realmente con lo que se está gastando y con lo que se observa hoy día en las campañas políticas, puede llegar a estar siendo muy superior el número y las cifras, por sobre todo de dinero que están manejando en la actualidad, es lo que dicen desde la oposición. Bien, excelente. Gracias, Fernanda. Vamos a tener varias sesiones todavía antes de que finalmente los congresistas vayan a un largo, no sé si merecido, pero largas vacaciones, ya con miras a las internas también. Exactamente, señora, así que aguardamos. Hoy tuvieron una sesión extraordinaria de diputados, también lo tendrán en el Senado en estos días. Y la semana que viene, en caso de que hoy no agoten todos los puntos, la semana que viene hay posibilidad de que llamen a una nueva extraordinaria, porque el 21 de diciembre próximo ya ellos inician este tan privilegiado receso parlamentario. Gracias, Fernanda. Buenas tardes.